miren a la cámara. No miren a la cámara. La gente corriente lleva oyendo esa instrucción desde que comenzó el cine. La realeza y los políticos pueden mirar a la cámara. De hecho, ellos son los principales sujetos de las primeras películas. No miren a la cámara. Pero resulta mucho más difícil acercarse a la vida de los trabajadores corrientes. Esta elocuente ausencia se debe en parte a los orígenes del cine. El cine fue un hijo de la bulliciosa familia del vodevil. Vivía en un mundo de celebridades, festivales, canciones populares y transformaciones mágicas. El cine de los primeros tiempos refleja la cultura de la clase trabajadora de la época eduardiana, una cultura preocupada por el entretenimiento, por el placer y por escapar de la carga del trabajo y de la monótona realidad. El pionero de los documentales John Grierson comentó: Apenas los trabajadores habían salido de la fábrica y digerido su comida, entraban las mujeres de la vida, la falsedad de los trucos y artificios y el embeleso despreocupado. Pero de vuelta en la fábrica, era el jefe el que mandaba, y a menudo era el jefe el que estaba detrás de la cámara. No miren a la cámara. Para encontrar trabajadores corrientes en el cine, tenemos que fijarnos en las primeras películas corporativas o industriales, como eran conocidas. Hacían publicidad de un producto, en este caso de las galletas Peak Friends, explicando los procesos de producción que se escondían tras el milagro del capitalismo industrial. El propietario de la fábrica o el director, que normalmente se las arreglaba para aparecer en alguna escena, obviamente quería presentar su producto, su proceso y su mano de obra con la mejor imagen posible. Después de todo, estaba pagando por la película. Pon la bandeja delante de la cámara. No miren a la cámara. Ahora fuera todo el mundo. He dicho todo el mundo. Las películas industriales llenaban los programas de los cines, pero no eran populares entre el público, especialmente las que eran acompañadas por subtítulos paternalistas. ¿Y qué decir de los diligentes empleados de este enjambre industrial? Aquí tenemos algunos de ellos fuera de las gigantescas fábricas. Y cuando termine el día de trabajo, allá van a casa, ya sea andando o a través de la concurrida estación. Un día de trabajo bien hecho bajo unas condiciones ideales proporciona una mente satisfecha y un corazón tranquilo al feliz trabajador. Un día en la vida de un minero del carbón. Esta película fue patrocinada por la Compañía de Ferrocarriles de Londres y el Noroeste, así que, por supuesto, tenía que haber muchas imágenes de ferrocarriles. Pero el operador de cámara habría descubierto pronto que filmar bajo tierra era difícil. Y debido a la brillante luz necesaria para estas primeras películas, potencialmente muy peligroso por el riesgo de una explosión de gas. Así que no lo hicieron. Filmar a las mujeres que trabajaban en la superficie no fue un problema. Pero la imagen de los mineros bajo tierra parece haber sido filmada en una galería abierta de la superficie. De ahí que ninguno de los mineros lleve la lámpara encendida.
No miren a la cámara. La película lleva su pequeña historia a una agradable conclusión. Luz después de la oscuridad. La hija del minero le da la bienvenida a casa. Un agradable fuego. Y una próspera familia se sienta junto a un fuego de carbón ardiente. Todo muy alejado de la dura realidad de 1910, año en el que se filmó esta película y en el que murieron 1918 hombres en accidentes en las minas. Cuando llegó la época de la Primera Guerra Mundial, los realizadores habían tenido que asumir el escepticismo de la audiencia con respecto a las llamadas películas documentales. Las trabajadoras encargadas de la munición llevan guantes y máscaras para protegerse de los venenos y vapores peligrosos del material explosivo. Una película hecha para reclutar mujeres para la fabricación notoriamente peligrosa de municiones no podía ignorar la cuestión de la salud y la seguridad. Examen médico. Aunque el chequeo a las trabajadoras no es muy exhaustivo. Listos para el frente. Una de las muchas avenidas de proyectiles listos para ser presentados a los alemanes. Millones de personas perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Y para alarma de muchos fabricantes, la guerra también condujo a la desaparición de gran parte de su comercio de exportación. Dos de ellos, Barlow y Jones, decidieron hacer una película para recuperar a los clientes extranjeros. El modo en el que ellos veían su industria era muy diferente al modo en el que la veían sus obreros. Hilatura y tejido de géneros de algodón. Hacía calor, mucho calor, y había mucho polvo. En la hiladora había mucha gente que cogía infecciones de pecho debido al polvo y esas cosas. Sacando el algodón de la máquina de cardado en forma de telaraña y colocándolo en botes. Eran máquinas muy peligrosas. Se llamaban máquinas de cardado y eran enormes. Había que ocuparse de 15 a la vez. Y eran muy peligrosas. El tejido de telas para sábanas. A pesar del ruido, a pesar de la elevada tasa de accidentes, a pesar de la vulnerabilidad de los trabajadores al cáncer de ingle y a la enfermedad pulmonar visinosis, la película de Barlow y Jones es muda. El cine de los primeros tiempos nos habla poco del ascenso del movimiento obrero. Hay imágenes de la huelga del puerto de Cardiff de 1911. Cardiff, la huelga del puerto. La policía de Londres llega a las 5 de la mañana. Pero no se dice nada de la causa de la huelga, el rechazo de los empresarios locales a reconocer su sindicato, ni de su dureza. Hicieron falta centenares de policías y destacamentos del ejército para restablecer el orden. Hacia 1923, los noticiarios añadieron más leña al fuego. La huelga de los estibadores de ese año fue tratada como un chiste. En la playa de Portovilla. Tan inmóvil como un barco pintado sobre un océano pintado. Incluso durante la huelga general de 1926, el tono siguió siendo burlón. Ahí hay un tranvía. A.J. Cook, el líder de los mineros, lo veía bajo una luz diferente. Vamos a enfrentarnos a la mayor lucha que hemos conocido y nos estamos preparando para ella. Incluso así nada importa mientras tengamos pasatiempos. Me importa un bledo cualquier gobierno, ejército o marina. Esta es una guerra a muerte. Y es vuestra muerte la que persiguen. ¿Estamos desanimados? No. Pero no quedan muchas dudas sobre de qué lado está el noticiario. Un estado de emergencia. Los voluntarios del Servicio Nacional abarrotan Whitehall. Y tampoco quedan dudas sobre a quién considera el noticiario el héroe del momento.
Escenas en Downing Street. El mensaje del primer ministro, firme. Si encontramos un material tan limitado en un momento tan crucial de la historia británica, no es sorprendente que los realizadores posteriores añadieran escenas de otros lugares. Una escena de mineros buscando en un vertedero de carbón se convirtió en una de las imágenes favoritas. Fue utilizada en una retrospectiva de la BBC sobre 1926, hecha en 1974 y en programas posteriores. Pero fue filmada en 1936 y Paul Rota, el hombre que la filmó, señaló: En los años venideros, cuando los miembros de mi generación hayamos desaparecido, los archivos de escenas falsas serán, debido a su repetición, aceptados como auténticos. Creo que las tentaciones fáciles de la televisión demandan un relajamiento de la conciencia sobre los hechos históricos en el cine. ¿No es esto peligroso? ¿Pero qué son los hechos históricos en el cine? Cualquiera que busque una impresión de la vida de la clase trabajadora encontrará una imagen muy sombría en estas primeras películas. De hecho, es raro ver a gente relajada y divirtiéndose. Empezamos a ver cómo eran esas primeras audiencias. Se trataba de una abrumadora clase obrera. Para nosotros, el mundo se expandió de repente. El cine en los primeros años del siglo explotó como una visión en la existencia del hombre corriente y desplazó rápidamente a los conciertos y al teatro, convirtiéndose en su principal fuente de diversión y en uno de los factores más importantes de su desarrollo cultural. 2 entradas, por favor. Hacia 1911 se vendían 7 millones de entradas a la semana. Hacia 1916 eran 20 millones, la mayoría de ellas compradas por mujeres. Muchas mujeres que habían vivido en una especie de reclusión desde su boda, ya que pocas esposas respetables visitaban los bares, podían ser vistas ahora acompañadas por sus maridos de camino hacia las salas de cine. Una visión realmente extraña. Lo siento, esta es la última entrada que queda. Los clientes de estas butacas de 2 peniques peleaban literalmente cada noche por conseguir una entrada. Las historias de costillas aplastadas y al menos 2 miembros rotos conmocionaron al vecindario. Algunos, especialmente en los templos, estaban escandalizados por todo lo que el cine representaba. Un poema galés proclamaba: Oh, alejaos. Manteneos alejados del cine. Jóvenes amigos, tened cuidado. No caigáis víctimas del engaño del enemigo. Esta institución del mal, al mando de Mammón, puede destruir toda la bondad que hay en la tierra. Al igual que la vieja sinagoga de Satán, el cine es una creación monstruosa que todos deberíamos deplorar. Incluso el diablo mismo sería incapaz de crear un infierno tan completo. Una Sodoma tan grande. En 1912, la industria del cine, temiendo la censura del gobierno, estableció su propio Consejo Británico de Censores Cinematográficos. Hacia 1917, había 43 motivos para la censura. Incluían escenas de embriaguez llevadas al extremo. Escenas que sugieran inmoralidad. El efecto de la virulencia. La vulgaridad y la incorrección en la conducta y el vestido. Referencias a temas políticos controvertidos. Referencias al laborismo.
Pero aunque el movimiento laborista fue efectivamente eliminado de la pantalla, no ocurrió lo mismo con el movimiento sufragista. De hecho, fue el primer grupo de presión en darse cuenta de la importancia del cine como relaciones públicas político, e hicieron tratos con operadores de cámara deseosos de conseguir imágenes fuertes. Con los derechos exclusivos para filmar desde el vehículo de las sufragistas, el señor Gibbs obtuvo unas imágenes excepcionalmente interesantes. La visión de la creciente masa de ciudadanos siguiendo al camión mientras salía de Hyde Park fue algo que provocaría la envidia de cualquier realizador con buen ojo para los efectos cinematográficos. Esta película fue probablemente filmada 5 años después del reportaje, pero las sufragistas continuaron proporcionando buenas imágenes para la prensa. Disturbios en Trafalgar Square. Se produjeron algunos desagradables tumultos para asegurar el rescate de la señorita Sylvia Pankhurst. Las sufragistas se hicieron cada vez más expertas a la hora de provocar enfrentamientos que sabían que constituirían buenas historias cinematográficas y de asegurarse de que las cámaras estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado. El derbi de la sufragista de 1913. Emily Davison planeó su protesta cuidadosamente. Las cámaras siempre cubrían esta sección de la carrera y seguro que seguirían filmando hasta que pasara el caballo del rey. Pretendiera o no morir, se convirtió en la primera mártir ante las cámaras. Incluso su funeral se convirtió en un evento cinematográfico. En aquel momento, los noticiarios ya no se limitaban a reflejar los acontecimientos. Estaban empezando a determinarlos. Abril. El rey inaugura Wembley. El fundador del documental británico, John Grierson, sentía desprecio por los noticiarios. Resulta difícil pensar en alguna imagen real de estos tiempos turbulentos que haya sido filmada. Un piloto de las fuerzas aéreas se sumerge en el mar para un experimento. Los noticiarios titubean, Junio. Desfilando con la bandera. confundiendo el fenómeno con el hecho en sí. Agosto. Semana de caos. E ignorando todo lo que pueda ocasionar problemas de consciencia, penetración y pensamiento. Diciembre. El 80 cumpleaños de la reina Alexandra. Pero el documental, con su desafío a la visión de la verdad de los noticiarios, fue construido sobre cimientos poco fiables. En 1920, Robert Flaherty empezó a trabajar en lo que muchos consideran el primer documental de todos los tiempos, Nanook del Norte. Filmado con considerables dificultades bajo temperaturas extremas, fue muy admirado por Grierson y los primeros realizadores de documentales e incluso permitió a su personaje central mirar a la cámara. Su pesca del día. La gente corriente era de interés, dado que vivía en un clima extraordinario y estaba dispuesta a hacer cosas extraordinarias. Para empezar, tuvieron que construir un iglú especial lo suficientemente grande para la cámara, y después, cuando su interior resultó ser demasiado oscuro, lo cortaron por la mitad. Nanook y su familia fingieron dormir, dijo Flaherty. Con todo el frío del exterior entrando. Cuando Flaherty pudo filmar una auténtica caza de morsas de los Inuit, ignoró las peticiones de ayuda, manteniendo su arma junto a él y sin dejar de filmar. El arpón de Nanook se clavó, pero la presa consiguió llegar al agua y entonces comenzó una terrible batalla. Nanook y Esk estiraron con todas sus fuerzas de la cuerda del arpón al borde del agua. Un gran macho llegó incluso hasta la presa e intentó liberarla. Yo filmaba y filmaba. Los hombres me pedían que terminara la lucha con mi rifle, ya que tenían miedo de ser arrastrados al mar. Después Flaherty dio a su material forma de historia, el tratamiento creativo de la realidad, como lo llamaría Grierson. El argumento era bastante improbable.
Un viaje para celebrar el invierno ártico, aunque nunca se hace de noche. Pero la película terminada animó a Grierson a realizar su primer documental, con el que forjaría su reputación. Pesqueros. Ignorado durante tanto tiempo por el cine británico, El Trabajador ocupaba por fin el centro del escenario. El director y su equipo salieron incluso al mar, a bordo del Señora de Toul, desde Stornoway, para pescar arenques. Con el barco amarrado, las redes van a la deriva a través de la oscuridad. Desgraciadamente, las redes del Señora de Toul no pescaron ningún arenque esa mañana. Y la cabina era demasiado pequeña para acomodar al equipo de rodaje y a la tripulación pesquera. Así que Grierson construyó una cabina de decorado. Filmó algunos peces en un laboratorio y se preparó para volver a salir a pescar, esta vez desde Lowestoft. Las imágenes submarinas resultaron ser de carpas, unos peces de agua dulce, pero consiguió su pesca y así su argumento. El argumento exitoso que necesitaba su patrocinador, el Empire Marketing Board. Grierson fue capaz de unir su variado material y convertirlo en una película de éxito suficiente para ser estrenada en el cine y así llegar al público de clase trabajadora que tan pocas veces se veía a sí mismo en la pantalla. Pero ¿quiénes somos nosotros para señalar con el dedo? Este programa también ha intentado contar una historia. Y al igual que Grierson, comenzamos con un guión provisional, un plan de acción. Nosotros también hemos complementado las imágenes con música y hemos añadido efectos de sonido donde creímos que ayudarían. Y también hemos representado secuencias y contratado extras para interpretar a los miembros del público de aquella época. También hemos reunido los diversos elementos en, esperamos, un conjunto coherente. Y hemos intentado llegar a una audiencia lo más amplia posible. La falsificación y la ilusión forman parte tanto de las películas documentales como de las de ficción. Muy bien, corta aquí. Gracias a todos por un buen día de trabajo. Podéis ir todos a cambiaros. Muy bien, gracias. Bueno para mí, bueno para el sonido.